¿Cómo les va? Bueno, en el día de hoy trataremos un tema de la unidad 2 y que tiene que ver con los principios de la seguridad social. Antes que nada, tenemos que decir que la seguridad social constituye una de las subramas, ¿no? de esto que llamamos derecho social, que básicamente está compuesto por el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, que son los dos ámbitos que básicamente vamos a estudiar en esta materia. Ahora, la diferenciación de una rama jurídica tiene que ver con una lógica particular que tiene cada ámbito del derecho, una naturaleza jurídica diferente y un conjunto de principios que marcan el funcionamiento de ese sector del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando hablamos del derecho de la seguridad social, nos estamos refiriendo entonces a aquella rama del derecho que se ocupa de la regulación del otorgamiento de prestaciones por parte del Estado ante determinadas contingencias sociales. Estas prestaciones se erigen como derechos sociales de las personas y que se fueron configurando a partir del desarrollo de lo que llamamos el derecho social. Y esto, como ustedes lo pueden ver y lo pueden leer en el trabajo de Sosa, se da en un tránsito histórico que va desde la última parte del siglo XIX en un proceso de, de, de desarrollo y de consolidación que va a ocurrir justamente sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con la conformación de los llamados estados de bienestar en los cuales esta idea de seguridad social justamente como decíamos antes, se consolida y se van definiendo sistemas de prestación cada vez más importantes, cada vez más complejos que cubren determinadas contingencias que en definitiva son necesidades y que tienen que ver ya sea con el aseguramiento de ingresos o la prestación de servicios de salud. Y estas contingencias, como veremos, pueden ser la contingencia de vejez, para la cual aparecen las jubilaciones o las pensiones por muerte, por ejemplo, o en el caso de problemas de salud tenemos la prestación de salud a través de las obras sociales. Entonces ahí la contingencia puede ser la enfermedad o también puede ser la maternidad. En el caso del desempleo tenemos las prestaciones por desempleo y así sucesivamente. Distintas contingencias van siendo el fundamento de la construcción de determinados subsistemas dentro de este gran sistema de seguridad social que se ha ido construyendo en los diferentes países con mucho más desarrollo entonces, donde se configuraron verdaderos estados de bienestar, en este caso los países europeos, y con formas también de estados de bienestar en nuestro país, como el desarrollado durante el peronismo de los 40 y que continuó su configuración hasta nuestros días, aún con una seria crisis. Pero hoy se mantiene nuestro sistema de seguridad social, ¿no? Una importante cobertura de diferentes contingencias, y lo vemos en el sistema integrado previsional argentino, en el sistema de obras sociales, lo vemos también en el sistema de asignaciones familiares, donde encontramos, por ejemplo, la asignación universal por hijo, en el sistema de cobertura a través del fondo de desempleo, y para quienes consideran que la prestación que tiene que ver con los riesgos de trabajo también está incluida en la seguridad social, por ejemplo, el sistema de cobertura de riesgos de trabajo. Entonces, esto
que llamamos seguridad social está regulado por el derecho de la seguridad social. Pero para definir entonces la autonomía o la diferenciación de esta rama del derecho, que además, como dijimos, es una subrama de esto que llamamos derecho social, para poder darle diferenciación, tenemos que entender su naturaleza jurídica y entender, por ejemplo, que el derecho de la seguridad social es básicamente derecho público. A diferencia del derecho del trabajo, que es derecho privado, el derecho de la seguridad social es derecho público. ¿Y qué significa que sea derecho público? Y bueno, en las relaciones que tienen que ver con el derecho público, lo que está presente básicamente es una vinculación entre Estado y ciudadanos. Bueno, y esto se ve clarísimo en la seguridad social, donde el Estado es el responsable del otorgamiento de las prestaciones de la seguridad social y los destinatarios de estas prestaciones son los ciudadanos, todos los ciudadanos. Acá también es otra gran diferencia con el derecho del trabajo, donde los destinatarios del derecho del trabajo son básicamente, o a quien se busca proteger, porque los dos tienen un carácter tuitivo, tanto el derecho del trabajo como el derecho de la seguridad social, un carácter protectorio. Pero mientras que en el derecho del trabajo se busca proteger a los trabajadores, aquí se busca proteger a todos los ciudadanos. Y además de definir esta naturaleza jurídica propia del derecho de la seguridad social, entonces como derecho público tenemos que decir que los fondos que se administran la seguridad social también son fondos públicos, pues son fondos de toda la comunidad, ¿no? Y estos fondos de toda la comunidad tienen origen en el aporte que todos hacemos, ya sea a través de cualquiera de las fuentes de financiamiento que tiene la seguridad social. Y ahí encontramos entre las fuentes de financiamiento, por ejemplo, los aportes, ¿no? Que son los que llevan a cabo los trabajadores en relación de dependencia y que constituyen una parte o un porcentaje de su salario. También puede haber aportes de los trabajadores autónomos. Y después están las contribuciones, que son las que tienen que abonar los empleadores. Entonces, sobre todo en sistemas donde la seguridad social está ligada al trabajo, estas dos son las fuentes más importantes de financiamiento, ¿no? Los aportes y las contribuciones al trabajo. Los aportes de los trabajadores, las contribuciones patronales. Entonces, aquí vemos cómo la seguridad social nace también como expresión de las luchas de los trabajadores que comenzaron reclamando sus derechos laborales por mejores condiciones de trabajo, por un descanso dominical, por una jornada limitada de trabajo, por mejoras salariales y también por un mayor bienestar, no solo de los propios trabajadores, sino de los trabajadores y sus familias. Esta idea, ¿no?, de bienestar se va a ir desarrollando en el siglo XX para pensar que la seguridad social no va a abarcar solamente a los trabajadores y sus familias, sino a la comunidad toda, a todos los ciudadanos, basada en la idea de ciudadanía social, ¿no?, que es la base de lo que llamamos los estados de bienestar. Ahora bien, para definir también las fronteras de una disciplina, podemos identificar principios propios de esa disciplina o de ese ámbito del derecho, ¿no? Y esos principios, en el caso de la seguridad social, difieren de los principios de derecho del trabajo. Entonces, aquí es donde podemos primero definir qué es un principio. Un principio, evidentemente, es una formulación general, un enunciado de carácter general que puede significar valores e ideales a alcanzar por un modelo de seguridad social, por la acción de la seguridad social, esta acción protectoria
de la seguridad social. De alguna manera son una guía, ¿no?, para quienes forman parte del sistema de seguridad social y dan cuenta también de sus fines, ¿no? ¿Qué función tienen los principios? Bueno, los principios tienen como función orientar tanto lo que tiene que ver con la interpretación, la aplicación, como la creación del derecho. En este caso, del derecho de la seguridad social. Es decir, un juez al momento de interpretar una norma también la va a interpretar en base a estos principios, porque de alguna manera estos principios también nos definen, ¿no?, una lógica de funcionamiento de este derecho de la seguridad social. Lo mismo cuando vamos a crear las normas, también la vamos a crear a partir de estas orientaciones que nos dan los principios. Y lo mismo también al momento, ¿no?, de ponerla en práctica, esa norma del derecho de la seguridad social. ¿Y cuáles son los principios más importantes de la seguridad social? Si tenemos que definir cuáles son los principios base de la seguridad social, indudablemente vamos a decir que la base de la seguridad social son los principios de universalidad y de solidaridad. De universalidad por lo que decíamos antes, ¿no?, que los destinatarios de la protección que otorga la seguridad social son todos los ciudadanos y no exclusivamente los trabajadores, como en el caso del derecho del trabajo. Entonces, lo que se pretende con este principio de universalidad es que la protección llegue a todos los ciudadanos, independientemente de cualquier condición, y que no se limite a los trabajadores asalariados, sino que se proteja a la persona no por su carácter de trabajador, sino por el hecho de ser persona, ¿no? Porque la seguridad social se constituye así como un derecho humano fundamental y va a estar establecido en las Cartas Internacionales de Derechos Humanos desde la propia Declaración Universal, ¿no?, de los derechos humanos. Entonces, el acceso a la seguridad social es un derecho humano y que va a estar reconocido por los derechos positivos de los estados. En nuestro caso, está reconocido, como veremos, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el tercer párrafo, ¿no?, donde se asegura a las personas los derechos o beneficios, dice el artículo, de la seguridad social. ¿Y los sistemas de seguridad social son universales? No, en la práctica no siempre son universales, tienen limitaciones, tienen restricciones. Y aquí es donde el principio de seguridad social se presenta entonces como un ideal a alcanzar, ¿no? Fíjense lo que ha ocurrido con la asignación universal por hijo, que justamente utiliza esta idea de universalidad. ¿Por qué es universal? Bueno, porque una de las prestaciones, ¿no?, que es la asignación por hijo, se va a universalizar hacia aquellas personas que no se encuentran participando, o por lo menos a los hijos, ¿no?, de trabajadores que no se encuentran participando del mercado de trabajo en ese momento, o que son trabajadores informales. Entonces, este direccionamiento hacia esos sectores donde ese sistema de protección no llegaba, marca una forma de universalización, y por eso el propio decreto habla de la tendencia a la universalidad que tiene. No quiere decir que se haya universalizado, porque de hecho no se universalizan todas las prestaciones, y ni siquiera es exactamente igual esa asignación que perciben los trabajadores informales que la que perciben los trabajadores formales, ¿no? Veremos que en la asignación universal por hijo se piden incluso algún requisito más, porque la asignación por hijo del sistema formal es una asignación por hijo en escolaridad. En cambio, la asignación por hijo de carácter universal es una asignación también condicionada a acreditar el cumplimiento de determinadas
prescripciones que tienen que ver con la atención de salud, ¿no? Del niño, que en definitiva es el sujeto protegido. El otro principio es el principio de solidaridad. Este principio es fundamental porque de alguna manera explica bien la lógica básica del sistema de seguridad social. Fundamentalmente, el sistema de seguridad social constituye un mecanismo redistributivo de ingresos. Las sociedades capitalistas son, ya lo sabemos, sociedades desiguales. Y en esta desigualdad expone a determinados grupos, a determinadas personas, a situaciones mucho más complejas, o las expone a situaciones de mucho más vulnerabilidad en relación al acceso a bienes y servicios básicos, ¿no? Entonces aquí es donde el sistema de seguridad social opera, ¿no? Brindando determinadas prestaciones a los sujetos considerados, a los sujetos que se les reconoce determinadas protecciones ante determinadas contingencias. Y las prestaciones, entonces ya habíamos dicho antes que se pueden otorgar, son prestaciones ya sea de aseguramiento de ingresos, de prestación de servicios de salud, pero que fundamentalmente son financiadas de una manera que no es igual. La idea, en la lógica del principio de solidaridad, es que quienes tienen que hacerse cargo o quienes tienen más carga de financiar el sistema son quienes están en mejores condiciones de hacerlo. Esta es un poco la base del principio de solidaridad. No todos hacen el mismo esfuerzo en relación al sostenimiento de un sistema de protección, sino hacen un esfuerzo mayor quienes están en mejores condiciones. Esto es muy importante entenderlo así, porque así entendemos por qué quienes ganan más aportan más dinero y quienes ganan menos aportan menos dinero. E incluso la solidaridad llega a tal punto que podrían ser también derechohabientes o titulares de derecho, en realidad mejor dicho, titulares de derecho de una prestación de seguridad social, aquellos que ni siquiera tal vez hayan aportado en su vida laboral, a lo sumo lo habrán hecho de manera indirecta, con un impuesto indirecto, porque la otra forma de financiamiento del sistema de seguridad social son los impuestos. Son los impuestos. Y los impuestos son la base del financiamiento de la seguridad social cuando el Estado brinda prestaciones de manera directa y no a través de los seguros sociales, ¿no? En los seguros sociales, la financiación más importante se da a través de aportes y contribuciones, como por ejemplo, ¿cuál es un seguro social? Por ejemplo, una obra social constituye un seguro social. O sea, ¿qué es un seguro social? Un fondo separado que sirve para financiar esas prestaciones y que está alimentado por estos aportes y contribuciones, pero que se separa del presupuesto público para una finalidad específica y para dar respuesta a una contingencia. Similar al seguro privado, al seguro de un auto, que está en definitiva, por ejemplo, que también se constituye un seguro por accidentes, hay un fondo que lo administra una aseguradora y ocurre la contingencia, o el siniestro, como se le dice, y en esa contingencia, que ya no es en este caso no es una contingencia social, pero cuando ocurre ese hecho, opera el fondo y paga. En este caso, el mecanismo es similar, solo que la contingencia acá es una contingencia socialmente reconocida como necesidad, como por ejemplo un problema de salud, como por ejemplo la vejez, por las dificultades de acceder al mercado de trabajo. Entonces, en el caso del seguro social, este fondo se constituye a partir de aportes y contribuciones. En el caso de la prestación estatal directa, se constituye a través de los impuestos que pagamos todos. Entonces volvemos a lo que estábamos diciendo. Esta idea de solidaridad se puede expresar a tal punto que personas que no han hecho aportes
ni contribuciones al sistema a partir de su vida laboral, pueden también ser destinatarios de la protección, pueden ser beneficiarios de esa prestación. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con el plan de inclusión previsional, cuando se incluyó a una cantidad de personas mayores a los beneficios jubilatorios a través de lo que se acuerdan de lo que se le decía la moratoria, ¿no? Y en la moratoria lograban con un pequeño descuento, que era a partir del cual se pagaba la moratoria, tener los mismos derechos que quienes habían aportado. Esto para algunos fue injusto o merece un cuestionamiento porque no debe cobrar lo mismo quien ha aportado toda su vida y quien no ha aportado toda su vida. Sin embargo, y más allá de algunas consideraciones de justicia que pueden hacerse en relación a esto, esta idea de que incluso, o sea, que van a tener los mismos beneficios o beneficios similares quienes han aportado menos o quienes incluso no han aportado o lo han hecho de manera indirecta, porque algo de la financiación o algo de lo que pagamos en los impuestos también llega al sistema jubilatorio, pero obviamente es mucho menos que en el caso de los aportes sin contribuciones, también pueden tener el acceso a prestaciones de seguridad social. Esta es la idea de solidaridad social. Aporta el que está en mejores condiciones para que recibamos todos en el caso de que padezcamos las contingencias reconocidas, tengamos esa necesidad socialmente reconocidas como digna de protección. A su vez, se habla también de la idea de solidaridad intergeneracional. Lo anterior que hablábamos es la idea de solidaridad social en general, ¿no? El reparto del riesgo social en toda la comunidad. Se habla también de lo que es la solidaridad intergeneracional, que es la que basa a los sistemas de prestación de jubilaciones y pensiones, de las prestaciones para la vejez. Porque, ¿qué ocurre? Cuando se construye un seguro social, por ejemplo, un fondo jubilatorio para pagar las jubilaciones, ¿quiénes son los que financian, los que aportan el dinero para este fondo? Bueno, son los trabajadores en actividad. ¿Y quiénes son los que reciben las prestaciones? Los que reciben las prestaciones son los trabajadores que ya no están en actividad, que ya han salido del mercado laboral por razones de edad, básicamente, de jubilación. La jubilación termina siendo la prestación, es ese monto que cobramos que es sustitutivo del salario en actividad. Y hablamos de solidaridad porque los que aportan hoy no es para recibir algo hoy, aportan para recibir mañana. Y estos que están recibiendo hoy, antes aportaron para los jubilados de ayer. Es decir, los trabajadores de hoy serán los jubilados del mañana, pero aportan para los jubilados de hoy. Entonces, universalidad y solidaridad constituyen los principios base de esto que llamamos seguridad social y por ende del derecho de la seguridad social. A su vez aparecen otros principios muy importantes en la seguridad social. Uno de ellos es el principio de irrenunciabilidad. Esto quiere decir que los derechos de la seguridad social no son renunciables. En todo caso, uno puede no afiliarse a una obra social, puede no iniciar los trámites jubilatorios, pero lo que no puede es renunciar al derecho. En el momento que uno reclama ese derecho, va a poder hacer ejercicio del mismo. El otro principio es el de integralidad. ¿Y qué quiere decir el principio de integralidad? Que las prestaciones de la seguridad social deben cubrir de la mejor manera posible las necesidades socialmente reconocidas, ¿no? Las necesidades de los sujetos que se pretende proteger. Así se han construido entonces los riesgos clásicos o las contingencias clásicas: la vejez, la muerte, la invalidez, la enfermedad, la maternidad. Pero eso no quita que se vayan construyendo nuevas contingencias a ser atendidas por la seguridad social a partir del reconocimiento
de nuevas necesidades y el otorgamiento de diferentes prestaciones sobre la base de la configuración de determinados arreglos institucionales y estos sistemas de protección que llamamos seguridad social. Entonces, la idea es que en la medida entonces de los recursos disponibles, ¿no?, se puede lograr la mayor protección posible, tanto en lo que tiene que ver con la cantidad y la calidad de las prestaciones a otorgar. El principio de unidad de gestión es otro principio muy importante, porque venimos hablando, ¿no?, de los recursos de la seguridad social, del financiamiento de la seguridad social, porque evidentemente no hay seguridad social sin recursos económicos, ¿no? Es fundamental contar con estos recursos que dijimos que son de carácter público. Los fondos de la seguridad social son fondos públicos, pero estos fondos van a ser mejor administrados en el caso, o por lo menos más eficientemente administrados, si existe una unidad, ¿no?, en la organización, en esa administración. Porque la idea es que los distintos organismos de la seguridad social que existen tiendan a concentrar su acción y a coordinar su acción a los efectos de no dilapidar recursos, de no hacer una acción o no duplicar la acción. Esto en los diferentes países ha variado. Hay países donde toda la seguridad social se concentra en un solo organismo y otros países en uno solo o en unos pocos organismos. En otros países la cuestión es más compleja, como ocurre en nuestro país, donde tenemos por un lado la Administración Nacional de Seguridad Social, donde se administran recursos de distintos subsistemas, pero también aparecen, por ejemplo, las obras sociales. Hay 305 o 307, creo, obras sociales, más de 300, ¿no? Obras sociales nacionales de carácter sindical. Además tenemos la obra social PAMI, o sea, el propio subsistema de obras sociales ya está descompuesto en múltiples organismos donde cada uno contiene una administración particular, ¿no?, de esos recursos, lo que nos lleva a pensar, nos lleva a cuestionarnos si esto en realidad no implica un dispendio innecesario, ¿no?, de recursos al no poder concentrar, y no es lo mismo la compra de servicios consolidada que comprarla separadamente en relación, por ejemplo, a los precios que puede obtener el sistema. Entonces, evidentemente, esta separación, esta fragmentación, esta descoordinación que se ve, por ejemplo, en el subsistema de seguridad social afecta, ¿no?, a la cantidad y la calidad de los servicios que se brindan. Entonces, lo que se tiende es justamente a la unidad de la gestión para brindar entonces mayor coordinación, mayor eficiencia. Otro de los principios es el principio de progresividad. Principio que es más que de la seguridad social, es un principio del derecho social en general y tiene que ver con una idea que los derechos sociales que se van reconociendo en un determinado ordenamiento jurídico no deberían ser luego depuestos, ¿no? La idea es que uno vaya adquiriendo esos derechos y los estados vayan avanzando hacia nuevos reconocimientos, ampliando el reconocimiento del derecho y nunca restringiendo. Esta idea de progresividad ha sido muchas veces afectada, especialmente en los periodos de aplicación de políticas neoliberales, donde las políticas de ajuste van siempre directamente a la restricción del gasto social y por ende de los derechos sociales. Digamos, no hace falta decir lo que han sido las reformas previsionales, tanto la de los 90 como las dos reformas previsionales que ocurrieron durante el gobierno macrista en el año 2016 o 2017, que apuntaron entonces al recorte, ¿no?, del gasto previsional. Otro de los principios es el principio de participación social. La idea es que la comunidad, los propios destinatarios participen en la gestión de los fondos, porque esos fondos son fondos de toda la comunidad. Y si ustedes miran el artículo 14 bis, esta idea de participación
en la gestión, ¿no? de los destinatarios aparece para los sistemas o para los organismos de la seguridad social. Entonces lo que se plantea es la participación de la población en los beneficios, pero también en el financiamiento y en la administración, ¿no? de los sistemas de seguridad social. El principio de subsidiariedad es un principio que es polémico. Es polémico porque es un principio que parte de la idea de que primero es el propio individuo o la colectividad la que se tiene que hacer cargo de resolver los riesgos sociales o las contingencias sociales, y ante la imposibilidad de resolverlo por sí mismo del individuo, de la comunidad, es el Estado el que debe aparecer a través de los sistemas de seguridad social. El problema es que esta idea, que de alguna manera tiene que ver con una concepción de que el Estado no te puede resolver la vida, sino que el Estado debe ir hacia situaciones más complejas o de mayor vulnerabilidad, ha sido utilizada especialmente por el ideario neoliberal para favorecer visiones de tipo individualista y en definitiva para responsabilizar al individuo de la falta de acceso a bienes y servicios para su vida, ¿no? Y pensando y construyendo una idea de seguridad social que va solamente ante situaciones muy críticas, muy limitadas, donde lo que se debe lograr es que el individuo por sí mismo busque satisfacer sus necesidades, que de alguna manera si el sistema de seguridad social, piensa estas ideas neoliberales, crece lo suficiente, lo que está coartando, lo que estaría coartando es la iniciativa individual, que es la base del progreso y del desarrollo económico según estas teorías. Por eso decimos que es polémico, porque para algunos no debe ser incorporado como principio de la seguridad social por cuanto afecta a la lógica misma del sistema, que se basa no en una idea individualista, sino que se basa en esta lógica de la solidaridad social que antes hablábamos y que es la base de uno de sus principios más importantes. A su vez tenemos el principio de eficacia. La idea de eficacia tiene que ver con la capacidad, ¿no? de alcanzar un efecto que puede tener una prestación y está relacionada entonces con la suficiencia de los recursos disponibles para lograr ese cometido, ¿no? Entonces la idea es que las prestaciones que se pongan en práctica, en funcionamiento, satisfagan las necesidades socialmente reconocidas. Eficacia no es lo mismo que eficiencia, porque la eficacia tiene más que ver con una relación costo de beneficio, es decir, lograr un mejor efecto con los menores recursos disponibles. Y a veces la resolución de las cuestiones en política social o en la seguridad social no tiene que ver simplemente con un gasto menor, sino con una mejor resolución o un mejor abordaje de las necesidades reconocidas. Pero evidentemente, y acá aparece otro principio, que es el de concordancia de la seguridad social con la realidad económica, tiene que ver con un problema en el cual padecen todos los derechos sociales, porque gran parte de los derechos sociales son derechos de prestación, donde el Estado tiene que movilizar recursos para satisfacer necesidades, tiene que tener una actitud activa y poner al servicio de las personas o a disposición de las personas determinados recursos, ya sea monetarios o de servicios para satisfacer sus necesidades. Bueno, pero los bienes, los recursos no son infinitos, son escasos.
Entonces, de alguna manera, la seguridad social choca con la realidad económica de un país. Y bueno, muchas veces esta idea de concordancia con la realidad económica ha servido de justificación también para los ajustes, pero también es una realidad que no se puede tener el sistema de seguridad social de, no sé, de Suiza en un país latinoamericano donde los ingresos sociales, ¿no? Los ingresos económicos totales de un país son mucho menores. Bueno, lo que hay que buscar es la mayor eficacia, la mayor eficiencia posible dentro de los recursos disponibles. Otro de los principios es el que llamamos principio de inmediatez. En esta idea es que el beneficio de la prestación de la seguridad social no solo que debe llegar, sino que debe llegar de manera oportuna. Entonces hay que lograr desburocratizar los procedimientos, ¿no? Que los procedimientos sean ágiles y sencillos. Ahora esto se ha facilitado con la tecnología, ¿no? Los usos de tecnología permiten los trámites online, que aceleran justamente los tiempos, que permiten una sistematización de la información, que permiten la digitalización de documentación, donde siempre está la idea del Estado, ¿no? Que siempre te falta un papel para tener una prestación. Bueno, esto se va terminando porque también se pueden hacer trámites online sin tener que acudir a la oficina pública respectiva, y para esto permite el acortamiento de los plazos de resolución. Entonces, lo que hay que lograr en definitiva en esta idea de inmediatez es que el esfuerzo, ¿no? Del beneficiario, del destinatario, sea el menor posible, supliendo todos los trámites que resulten innecesarios. Bueno, entonces con esto definimos y podemos entender la lógica, ¿no? Los ideales o los valores en los que se basa la seguridad social y que construyen estos principios que orientan, ¿no? Tanto la interpretación, la aplicación como la creación del derecho de la seguridad social. Bueno, esto es todo por hoy. Seguimos en la próxima. Hasta luego.